Vamos a dar aquí comienzo. Quisiera pedirle a uno de ustedes voluntariamente que, por favor, oremos. ¿Quién quiere tomar la oración en el día de hoy? Amado Padre Celestial, soberano Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de conocer cada día más de ti a través de tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que abras nuestras mentes, nuestro entendimiento, que podamos entender la enseñanza que vamos a tener a través de estas clases, Padre amado. Que seas tú tomando el control de todo, Señor. Bendice la vida de nuestro pastor e instructor, Padre amado. Síguele dando sabiduría para que nosotros podamos absorber ese conocimiento que tú has suministrado a él. Te pedimos, Señor, que te glorifique enormemente en este tiempo, Señor, y que seas tú añadiendo bendición a tu palabra. Bendice a cada uno de los que estamos aquí en esta sala, Señor, y la familia que representamos. Señor, este es tu tiempo, Señor, y el tiempo que nosotros dedicamos para ti es poco, Señor, para el que tú te mereces. Te pedimos, Señor, que te glorifique dentro y fuera de esta sala, en el nombre de Jesús. Decimos amén. Muchas gracias, mi hermana Carmen. Muchas gracias. Bienvenidos a la clase número 3. Tenemos hoy dos libros, Éxodo y Pentateuco. Entonces, miremos este libro del Éxodo. Este libro del Éxodo es supremamente importante porque es donde vamos a darnos cuenta de todas las necesidades y dificultades que indican sacar un pueblo de la esclavitud. Sí, sacar un pueblo de la esclavitud y aquellos que no hemos nacido en cuna cristiana, podemos también darnos cuenta de lo difícil muchas veces que es dejar atrás aquellas prácticas que hacíamos cuando estábamos en el mundo, ¿verdad? Entonces, sacar un pueblo de esclavitud no es fácil, porque una cosa es sacarlo físicamente, pero otra cosa es que la mente también sea renovada y transformada. O sea que es un doble trabajo realmente. La libertad en Cristo no solamente es espiritual, sino también es física, pero también debe ser una libertad mental, de que aquellas cosas que practicábamos anteriormente deben quedarse atrás. Entonces, el Éxodo es una introducción especial a la presentación de la ley. Recordémonos que tenemos tres nombres que son claves para hablar del Pentateuco, la Torá y los libros de la ley o la ley mosaica. Entonces, el Éxodo es como esa introducción, esa presentación a la ley de Dios, puesto que igualmente relata la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud que tuvieron en Egipto y su viaje al monte de Sinaí. Acordémonos que el pueblo de Israel estuvo muchos años en cautiverio, tanto así que generaciones nacieron en Egipto. Hubo generaciones que nacieron en Egipto, los cuales posiblemente se consideraban egipcios sin serlo. Es como si usted, viniendo de un país diferente y sus hijos y sus nietos nacen en Colombia, pero usted sabe que su vida y que su nacionalidad verdaderamente no pertenece a Colombia. Pero usted está acostumbrado a hacer lo mismo que hacen los demás. El pueblo de Israel no hubiera aceptado tales leyes, las leyes dadas por Dios, si no hubiera visto los milagros y prodigios y señales que se efectuaron para dicha liberación. Desafortunadamente, nosotros en muchas ocasiones también tenemos que primero para realmente darnos cuenta de que el trabajo del Señor está haciendo en nosotros para traer esa libertad.
Después de esto, o posteriormente, lo que Moisés instituyó presupuso la existencia de un santuario como centro material y visible para que el Señor morara en medio de su pueblo escogido. La última parte del Éxodo, después de la promulgación de los 10 mandamientos y de todos los preceptos que van en conexión con ellos, se ocupa de la construcción del tabernáculo y la consagración de los sacerdotes que iban a ministrar en él. El libro de Éxodo y el libro de Levítico son dos libros que van muy pegaditos, muy pegaditos. Muy bien. El tema central. Vamos a hablar un poquito acerca del tema central. Comprender el tema central del Éxodo o del libro de Éxodo es, como les venía diciendo anteriormente, supremamente importante para el estudio del Pentateuco, y no solamente del Pentateuco, sino del Antiguo Testamento, porque se relaciona con qué, con las dificultades y los problemas que vivieron los israelitas en Egipto, primeramente luego de la muerte de José. Como tema central, este estudioso Pablo Hoff, en la página de su libro, el cual yo ya se los envié a ustedes, página 112, él propone: Jehová libera a su pueblo y lo transforma en una nación. Pero hablábamos al comienzo, cuando hablábamos de las generalidades, de que una nación, para que verdaderamente pueda decirse que es una nación, debe tener tierra, y aparte de eso debe tener leyes, o sea, una constitución, unas normas sobre las cuales el pueblo tenía que moverse. El contenido del libro del Éxodo. El libro del Éxodo tiene unos temas supremamente importantes y relevantes, como la esclavitud, del capítulo 1 al capítulo 6. En esta sección explicamos o se explica cómo los israelitas estaban sufriendo esclavitud y maltrato, y ellos le suplicaron a Dios que les diera esa libertad de mano de los egipcios. Pero vuelvo y digo, y regreso un poquito más atrás. Acordémonos que hubo generaciones que nacieron en Egipto, ¿verdad? Y a pesar de eso, digamos que era la gente, o era la sociedad, ese grupo social que estaba siendo aplastado. Pero un solo israelí que no era esclavo. Y este se llamaba, ¿cómo? Moisés. ¿Sí? Eso es cuando después les dijo: ustedes son esclavos. Les dijeron: no, nosotros no somos esclavos. Nuestros abuelos vienen haciendo ladrillos. Mis tíos hacen ladrillos. Mis primos hacen ladrillos. Y les decía: ustedes están en esclavitud. Yo también soy judío y yo no hago ladrillos. ¿Verdad? Entonces, la esclavitud, a pesar de que ellos estaban ahí, muchas veces no la reconocieron como tal. Tanto así que, estando en el desierto, cuando ya habían salido de esa calamidad, ¿qué es lo que ellos deseaban? Regresar a Egipto. Sí, regresar a su oficio, así fueran maltratados. No importaba la esclavitud, no importaba el maltrato que ellos recibían de parte de los egipcios, sino que querían regresar, regresar. Después de eso vemos en el capítulo del 7 al 18 la liberación. La liberación, en este episodio, el faraón accede finalmente, después de, ustedes ya saben, a la petición de Moisés. Luego de que Dios, de manera poderosa, con mano poderosa y milagrosa, prácticamente obligó a Faraón dejar ir a Israel al desierto a adorarlo a él. Del 19 al 31 vemos las leyes
en el Sinaí. Pero a pesar de las leyes, acordémonos que el pueblo todavía no había salido mentalmente de la esclavitud y de la idolatría. Israel una vez está en el desierto, llega al monte Sinaí, donde Dios entrega las leyes, el decálogo o los 10 mandamientos. Y en su Hermano cumplimiento, Mario, dígame, disculpe que le interrumpa, mi hermano, es que varios estamos escribiendo lo mismo que casi no se le escucha como un poco lejos. ¿No será que usted puede subir de pronto volumen? me voy a acercar un poquito más. ¿Estamos mejor así? Gracias. Estamos mejor así. Bueno, entonces, del capítulo 19 al capítulo 31, vemos la entrega de las leyes en el Sinaí. Israel, estando en el desierto, llega al monte Sinaí, donde llama a Moisés, ¿verdad? Y es donde Dios entrega las leyes o esos 10 mandamientos que tanto conocemos. La pregunta aquí yo me hago, ¿se conoce usted los 10 mandamientos? ¿Sí? ¿Conoce usted los 10 mandamientos? Porque todos los que estamos aquí deberíamos sabernos los 10 mandamientos. En su cumplimiento, mostrarían ser una nación santa y escogida para él. Sí, si el pueblo de Israel, sacado de esclavitud, mostraba esa obediencia, ese cumplimiento a estas leyes, entonces se podría decir que era una nación escogida y santa y que estaba haciendo la voluntad de Dios. Del 32 al 34, el pueblo desobedece el compromiso con Dios. Mientras Moisés, todos conocemos este relato, mientras Moisés está en la cumbre del monte Sinaí recibiendo las leyes de Dios, el pueblo abajo, ¿qué sucede? Desobedece los compromisos. Cometieron el pecado de idolatría e inmoralidad que les costó un castigo de parte de Dios. Todos los actos, de una forma u otra, tienen una condición, ¿verdad? Lo que yo hago hoy es lo que yo voy a vivir mañana. Lo que yo siembro hoy es lo que yo voy a vivir mañana. Entonces, cada acto en nuestra vida tiene una consecuencia, ¿sí? Cada acto en mi vida tiene una consecuencia. A pesar de que aparentemente no esté sucediendo nada, pero traerá consecuencias. Y en este caso, lógicamente, también trajo consecuencias. Y vemos en el 35 en adelante la construcción del tabernáculo. En esta última parte, el Señor Dios entrega a Moisés la orden y el diseño para construir y decorar el tabernáculo. Qué importante es cuando usted está haciendo algo para el Señor, pedirle que le permita bajar el diseño que Él ya tiene en el cielo. Sí, para que no haya equivocaciones. Aquello que usted está haciendo para el Señor. Porque el Señor le da a usted exactamente el plan, le da exactamente las medidas, le da exactamente los materiales con los cuales usted va a hacer la obra aquí en la tierra. Entonces, cuando usted esté orando, cuando usted esté emprendiendo un ministerio nuevo, dígale al Señor que le permita bajar el diseño y los planos que Él ya tiene arriba en el cielo. Le permita bajarlos a la tierra. Una vez Israel se arrepiente por el acto de idolatría, cuando construyeron, recuerda usted, el becerro de oro, se anima para hacer entrega de todas sus prendas y posesiones para construir el tabernáculo. El género. Qué importante siempre reconocer qué género estoy yo moviendo. Yo ya les he dicho varias veces que cuando estemos, Dios mediante, el Señor me permita nuevamente estar con ustedes en la clase de hermenéutica,
vamos a tratar más a fondo todo lo que tiene que ver con los géneros y figuras literarias. Y nos vamos a dar cuenta de que nuestro Dios todopoderoso, creador de lo visible y lo invisible, es el Dios poderoso de la literatura. El libro o los 66 libros de la Biblia son un tesoro literario. Entonces, el libro del Éxodo tiene también su propia estructura. Y permítame decirle que usted también en su casa puede sentarse y darle una estructura a cada libro. No necesariamente tiene que ser la estructura que usted muchas veces ha visto. No, búsquele usted también esa estructura. Tiene una estructura, género y estilo literario. Y este libro se compone de narraciones, leyes y poesías. Usted sabe que, ¿sabía usted que un alto porcentaje del Antiguo Testamento tiene poesía, poesía hebrea, que en el momento que tengamos que hablar de ella, iremos más profundamente? El estilo literario en que fue escrito el libro del Éxodo, entonces, es supremamente importante analizarlo para realizar una buena lectura de él, para poder comprender verdaderamente el texto. Usted y yo ya estamos en un nivel de conocimiento, de camino con el Señor, en el cual usted cada vez que yo nos sentemos a estudiar un texto bíblico, ya no es simplemente la lectura, sino es el análisis total de ese libro, para verdaderamente poder exprimirlo y sacarle todo el provecho posible. Entonces, todo libro, así como el Éxodo, así como Levítico, así como el Génesis, ¿sí? Es importante analizar y estar pendiente y conscientes del género literario. Su narración, en este caso, es histórica. Es una narración histórica. Y esto nos permite comprender cada uno de los detalles de la salida del pueblo hebreo de Egipto y su recorrido por el desierto. Con este género histórico se puede conocer cada uno de los sucesos del pasado del pueblo hebreo llamado hoy en día, ¿cómo se llama? Israel. Quiero preguntarles, ¿están escuchando mejor? Sí, pero Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. fuerte y claro, fuerte. Acontecimientos importantes. ¿Cuántas plagas fueron? Abra su micrófono y dígame. Yes. Muchas gracias. Sí, señor. Entonces, desafortunadamente, a veces el Señor tiene que ser severo, ¿verdad? Para que aquellos que no permiten que el pueblo de Dios salga a adorarlo, entonces el Señor tiene que meter mano dura. Pero sabemos que el que endurecía el corazón de Faraón era Dios mismo, porque igual el Señor tenía que mostrar su poderío, su todopoderío, su omnipotencia. Y aparte de eso, para que la gente viera que solamente hay un solo Dios, un solo Dios. De hecho, si usted analiza algunas de las plagas, muchas de las plagas, algunas de ellas eran los dioses a los cuales adoraban los egipcios. Entre ellos estaban las ranas. ¿Y qué sucedió? Que terminaron pisoteándolas. Entonces ahí el Señor está yendo en esas plagas, no solamente es la incomodidad, sino que estaba destruyendo y dándoles a entender que los dioses que ellos estaban adorando no eran dioses. Entonces, la forma que Dios utilizó la liberación del pueblo de Israel para sacarlo de Egipto fue a través de estas grandes señales,
Después tenemos acontecimientos como la Pascua, Pesach, que significa pasar por alto o encima. Figuradamente, preservar o mostrar misericordia. Y esto fue lo que hizo el Señor con su pueblo durante el tiempo de esclavitud. Ese día que iban a celebrar la Pascua, ¿verdad? Antes de la salida. Ahora, ¿cómo me le parece a usted como Moisés, Dios, permítame decirle, perdóneme, Dios a través de Moisés abre y parte literalmente las aguas en dos, para que el pueblo pasara en seco a la otra orilla? Y a pesar de todo eso, el pueblo muchas veces se levantó en contra de Moisés. Fíjense cómo el Señor, teniendo personas así como usted y como yo, el Señor llama, y aparte de eso nos involucra en su historia, para que a través de nosotros la gloria de Dios llegue a los demás. En este caso, el Señor podría haber abierto él solito el mar, pero no. Llamó a Moisés y lo integró, le dio ese protagonismo delante del pueblo para que a través de esa partida de las aguas en dos, igualmente el pueblo viera a Moisés, que tenía el respaldo directo de Dios. Hablemos de los 10 mandamientos y leyes. En hebreo se conocen como las 10 palabras. Y en estos capítulos del libro del Éxodo es donde se da realmente la única revelación directa de Dios. De la traducción de la Septuaginta o en la Septuaginta o en la Biblia de los 70, que también se llama, la traducción al griego proviene, es de donde proviene, perdónenme, el término del decálogo. Y finalmente tenemos estos acontecimientos importantes, que yo saqué estos pocos, pero realmente podríamos hablar muchísimo más. El tabernáculo en idioma hebreo es Ohel, que significa tienda, y Mishkan, que significa morada. ¿Por qué la tienda y la morada? Porque el Señor quería vivir y estar en medio de su pueblo. El tabernáculo implicaba sacerdotes y sacerdocio. Miremos el tabernáculo. Apenas entremos a Levítico, les pido el favor que ustedes me ayuden con las diapositivas. Nuevamente, el tabernáculo en idioma hebreo es Ohel, que significa tienda, y Mishkan, que significa morada. ¿Qué quiere decir entonces tienda o campaña? Santuario portátil que cobijaba el arca del pacto. Este sirvió a Israel desde su construcción en el Sinaí hasta la construcción del templo de Salomón como la morada terrenal de Dios. Qué interesante. Desde el Sinaí hasta la construcción del templo en manos de Salomón como morada terrenal. El tabernáculo podemos encontrar 3 zonas o 3 divisiones principales. El atrio exterior, después el primer salón del tabernáculo mismo, que es también conocido como el lugar santo, y después el salón interior o lugar santísimo, que gracias a la obra majestuosa, salvífica de nuestro Señor Jesucristo, el velo que pasó se rasgó y ahora usted y yo podemos ingresar confiadamente al trono de la gracia. Ya no necesitamos intermediarios.
Ya no necesitamos a los levitas. Ya no necesitamos los sacerdotes para ir nosotros directamente a pedir perdón, directamente a hablar con Dios. Aquí vemos cuáles son los propósitos. Proporcionar un lugar donde Dios morara en medio de su pueblo. Y aquí hay unas referencias que seguramente las veremos la próxima semana en alguna de las exposiciones de ustedes. Números 25:8, 29:42 al 46, 7:89. También era el propósito, era ser el centro de la vida religiosa, moral y social del pueblo de Israel. Por último, también representar grandes verdades espirituales que Dios deseaba grabar en la mente humana, tales como su majestad y santidad, su proximidad y la forma de acercarse a un Dios santo. Por eso acuérdense que hemos hablado que el Éxodo y Levítico son dos libros que van muy unidos, ¿sí? Porque inmediatamente después de este libro del Éxodo vamos a ver todos los oficios, ¿verdad? Que tienen igualmente los sacerdotes. Entonces, los objetos y ritos del tabernáculo también prefiguraban la realidad cristiana. Para aquellos que les gusta hacer comparaciones entre libros, déjenme decirle que el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, perdónenme, y el libro de Levítico son dos textos muy paralelos. Usted que le gusta estudiar la Biblia, usted que le gusta profundizar, lea Levítico y vaya y lea simultáneamente la carta a los Hebreos. Y usted se va a encontrar una serie de similitudes de lo que estaba redactado en el libro del Levítico. Entonces, aquí tenemos en esta diapositiva, tenemos el primer lugar que era el atrio. Ya adentro vemos el lugar santo y por último, donde vemos la nube, está el lugar santísimo. Muy bien. Hemos terminado en este caso, sí, someramente, con el libro del Éxodo y entramos en el libro 3, Levítico. Origen del nombre Levítico. Le voy a pedir el favor a alguno de ustedes que por favor me colabore, ahora sí, leyendo esta diapositiva. Este nombre recibe el nombre de Levítico y significa el libro de los levitas. En la Biblia es el tercer libro y también del Pentateuco. El libro recibió el nombre de Levíticos en la versión griega porque trata de las leyes relacionadas con los ritos, sacrificios y servicios de sacerdocio levítico o que tratan con asuntos de los levitas. Pero su nombre original en hebreo es tomado de la primera palabra, Vayikra, Yayikra, Vayikra, sí. que traducida es y él llamó. Este es un libro dedicado a la santidad y al sacrificio. Muchas gracias, mi hermana. Mi hermana, discúlpeme. Vayikra es el término de la primera palabra que dice, y él llamó. Él llamó a una tribu de las 12 para que tomaran la responsabilidad del sacerdocio delante del Señor. Pero miremos entonces cuál era una de las funciones primordiales de los levitas. Eran los ritos y ceremonias de los sacrificios.
¿sí? Recibir las ofrendas de expiación, interceder por el pueblo, ministrar a Dios. En otras palabras, oraban a Dios, alababan a Dios, tocaban instrumentos para el Señor. También recibían los diezmos y las ofrendas y tenían a cargo la enseñanza de la ley. Esto es una de las funciones que tenían que tener los levitas. Un capítulo clave en el libro de Levítico es el capítulo 16. Y el versículo, podríamos decir clave, Levítico 19:2. Las palabras claves que aparecen aproximadamente unas 150 veces en este libro es santo y santidad. Sed pues santos, porque yo soy santo. ¿Verdad? Entonces, las normas o los correctivos que estaban aquí, el libro de Levítico es el establecimiento de unas normas y de unos rituales, donde posiblemente los 10 mandamientos sean probablemente las más notables de las normas de Dios para su pueblo. Por eso yo le digo, usted y yo no podemos dejar atrás el Antiguo Testamento. Usted y yo tenemos que, cuando enseñamos todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y debemos tener en claro también esos 10 mandamientos. Si ya se le olvidaron, es tiempo de que los volvamos a repasar. Los volvemos a repasar. Pero además de los 10 mandamientos o el decálogo, como le decían, hay muchas leyes también en los libros del Pentateuco que sirven como esas normas de desempeño para los que deseen y deseaban tener una relación y acercarse a Dios. Y dentro de esto, mis hermanos, encontramos unos planes correctivos. Claro, unos planes correctivos, digamos, en el libro del Levítico capítulo 4 al capítulo 6, dan unas instrucciones detalladas para los que deseaban ofrecer un sacrificio al Señor y con ello también recibir su perdón. Sí, no es de cualquier manera, es como Dios manda. Y hoy en día no ha cambiado, no es de cualquier manera, es como Dios manda que se hagan las cosas. Pero dentro de estos correctivos, habían unas muy severas, tal como apedrear a alguien que hubiese ofrecido a su hijo a un Dios falso. En tales casos, el hombre o la persona, la familia, era matada a piedra por los miembros de la comunidad. Esto lo podemos ver en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 2. Pero de la misma manera, cualquiera que maldijera a sus padres o que cometiera adulterio, era sujeto también ¿a qué? Al castigo capital. Sí, y acordémonos que el castigo capital en el pueblo de Israel era a través de ¿qué? Del lanzamiento de las pedradas. Entonces, ¿qué tenía como intención también el Señor? A través de estos correctivos severos, debía servir, digámoslo así, como disuasión para otros. Y esto lo vemos y lo vamos a leer y estudiar en el libro del Deuteronomio, capítulo 13, versículo 11, donde dice, y todo Israel lo oirá y temerá, y no volverá a hacer semejante maldad en medio de ti. Entonces, estos correctivos
castigos tan severos. En muchas ocasiones precisamente tenían que el hecho de mostrarle al pueblo las consecuencias que tenía de hacer las cosas por fuera de la voluntad de Dios. Muy bien. El nombre rabínico de este libro es Torat Kohanim. Torat Kohanim, que quiere decir el manual del sacerdote. O sea que el libro de Levítico es el manual del sacerdote. Muy bien. Propósitos. Por favor, yo voy a buscar aquí a alguien. Mi hermana Flor, ¿usted nos puede colaborar leyendo, por favor, esta diapositiva? Bueno, para la próxima. Mi hermano Jainer, ¿estás ahí? Presente, sí, señor. Muy bien. ¿Quieres, por favor, leer esta Si diapositiva? quiere, yo la leo si quiere. Listo, listo. Vamos. Dice así, el libro de Levítico tiene un propósito muy importante. Este se escribió primeramente para el pueblo judío, para que el pueblo judío comprendiera claramente qué significaba vivir santamente. Pero también en este libro, dedicado a la adoración de Dios por parte del pueblo de Israel. Con este libro se hace una explicación de las leyes que rigen la vida santa y se dan las instrucciones al sacerdocio de Israel. La tribu de Leví estaba dedicada solamente al sacerdocio, de ahí el término sacerdocio levítico. En Israel, los sacerdotes estaban encargados del culto público y la adoración. Este se relaciona evidentemente con la vida santa de los sacerdotes y el resto del pueblo. Además, como propósito del libro, está también el ofrecer directrices, a sacerdotes y laicos en cuanto a la conducta apropiada en la presencia de un Dios santo. Muy bien, les voy a poner una tareita. Averígüense qué es un laico. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un sacerdote y un laico? Por favor, y la próxima semanita, el lunes, escuchamos a 2 o 3. Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan cómo era el término en hebreo de este libro? Vayikra. Vayikra, que decía, y él llamó. Entonces él llamó a la tribu de Leví para que se dedicara solamente, exclusivamente, a ministrar el sacerdocio delante del Señor. Sí, solamente. Ellos estaban a cargo de todo lo que tenían que ver con los rituales, como vimos ahora. De todos los rituales, aquellos que se necesitaban precisamente para que el Señor recibiera la ofrenda con grato, agradablemente, y los pecados del pueblo también fuesen perdonados. Pero el libro de Levítico, si usted, yo diría que es uno de los libros menos leídos de la Biblia, porque es un libro, como se llamaba, que hablábamos ahora, el Torat Kohanim, que es el manual del sacerdote. O sea, está lleno de una serie de leyes y ordenanzas y normas que debían seguir no solamente los sacerdotes, sino el pueblo. Pero fíjense que uno de los propósitos de los levitas también era la enseñanza de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Tenían que volver a adoctrinar nuevamente, sacar la idolatría de la mente de los israelitas. En Éxodo, yo lo he dicho así, en Éxodo, el Señor saca al pueblo de la esclavitud. Pero en Levítico el Señor necesita sacar la esclavitud
de la mente del pueblo, ¿sí? Y entregarles una constitución, unas normas, unas leyes para que realmente empezasen a funcionar como una nación santa. Sí, una nación santa en la cual en el tabernáculo el Señor moraría, pero entonces habían unas condiciones para que el Señor también morara en medio de su pueblo, y entonces era todas estas normas, todas estas leyes, para que el pueblo saliera de la idolatría, para que el pueblo saliera de toda aquella contaminación que había recibido durante tantos años en Egipto. Entonces, se busca ofrecer esas directrices a los sacerdotes, en este caso a la tribu de Leví, a los levitas, y la conducta que ellos debían tener apropiada en la presencia y ante la presencia de un Dios santo. Esto es algo que usted y yo también tenemos que tener claro. ¿Cómo es mi conducta? ¿Cómo es cómo me ofrezco yo? ¿Cómo me ofrezco yo cuando voy a la presencia del Señor? Sí, que yo me estoy acercando a un Dios santo, a un Dios santo, al Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra y de lo visible y lo invisible. Entonces, no podemos acercarnos de cualquier manera. Tenemos un Dios lleno de misericordia y perdón. Tema del libro. Mi hermana Eliana, por favor. Como tema central del libro de Levíticos, Tuner. Tuner dice, las instrucciones para vivir una vida santa, porque yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto, consagraos y sed santo, porque yo soy santo. No os contaminéis, pues con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Levíticos 11:44. Levítico es un libro dedicado a la adoración a Dios por parte del pueblo redimido, tal como muestra la frecuencia de palabras relacionadas con la santidad y el sacrificio. Recordemos, como les estaba diciendo, gracias mi hermana Eliana, la palabra santo y santidad la encontramos aproximadamente 150 veces en el libro de Levítico. Cuando una palabra se repite tanto es porque es supremamente importante. Es supremamente importante. Entonces, miremos que el Señor les dice, yo soy el Señor vuestro Dios. Ahora, conságrense y sean santos porque yo soy santo. Conságrense y sean santos porque yo soy santo. Y no se contaminen. No se contaminen. Entonces, Levítico es un libro, el manual de los sacerdotes. Hermano Heiner, tienes el micrófono abierto y se está mezclando con otros celulares, creo. Entonces, seamos conscientes. Señor, según el Señor, los señores Tremper y Raymond, cuando ustedes ven estos nombres, así como en la diapositiva anterior que era el señor Tuner, cuando vemos a Tremper y Raymond, también ustedes pueden ir a buscar la literatura de ellos. Acuérdense que el estudiante del IBC debe ser un estudiante, y sobre todo de forma virtual, debe ser un estudiante sumergido, investigativo, que vaya más allá de lo que se entrega en las clases virtuales. Sí, no podemos quedarnos solamente con estas diapositivas y quedarnos solamente con el manual de la materia. No, tenemos que ir más allá. Y fíjense que aquí se les insinúan algunos autores, como en este caso Tremper y Raymond, que son personas
¿verdad? Que han estudiado y han profundizado y que también nos pueden ayudar a nosotros, ayudar a nosotros. Aunque el maestro por excelencia, seamos claros, es el Espíritu Santo de Dios. Es nuestro maestro por excelencia. Pero no podemos dejar a un lado el estudiante del Instituto Bíblico Cuadrangular Virtual debe ser un excelente lector para complementar las diapositivas, para complementar los textos, todo eso. Entonces, Tremper, dicen que el libro de Levítico es considerado el libro menos narrativo del Pentateuco y del Antiguo Testamento. Yo creo que usted y yo, que lo hemos leído, y si no lo ha leído, haga el esfuerzo de leerlo. Es importante ver cómo el Señor les creó lo que nosotros llamamos la Constitución, las leyes políticas, ¿sí? De cómo el pueblo, cómo el Señor deseaba que el pueblo se manejara delante de él. Y no solamente el pueblo, sino la tribu de Leví, ¿verdad? Cómo tenían que ellos ministrar delante del Señor. Entonces el libro de Levítico continúa, discúlpenme que continúa con el género del Pentateuco como un todo. La Biblia, a pesar de tener mucha versatilidad en géneros literarios, tienen una unidad. Sí, la Biblia, a pesar de que fue escrita por 40 autores diferentes, en tiempos diferentes, tiene una unidad, porque el autor supremo siempre será Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? Entonces, el Levítico es un todo con el Pentateuco, ¿verdad? Yo les he dicho anteriormente que la Biblia es como una gran colcha que se va entretejiendo un libro con otro, se va entretejiendo, ¿verdad? Porque si analizamos qué viene después del Pentateuco, después del Deuteronomio, vemos la toma de la tierra prometida y ahí lo vemos en el libro de Josué. Vemos como todo se va encadenando, toda la historia de Dios y del pueblo de Israel se va encadenando. Entonces, Levítico es el todo también con el Pentateuco. O sea, y son historias, pero historias instructivas. Desde el aspecto histórico, es un libro lleno de recomendaciones, ¿sí? Dentro del momento en que vivía el pueblo de Israel allá, sí, siendo parte de la historia del pueblo. Y es un libro lleno de recomendaciones y de instrucciones, no solamente para los sacerdotes, sino para el pueblo de Israel. Y no solamente para el pueblo de Israel, sino para aquellos extranjeros que vivieran en medio del pueblo de Israel. Y más que todo, también sigue siendo vigente para nosotros. Toda la Biblia sigue siendo vigente para nosotros. Nosotros debemos entender que toda la Biblia, quisiera tener esto en claro y tengan cuidado con esto porque yo creo que esta es una de las preguntas del taller final. Entonces ahí se las dejo. ¿Qué no quise sacar? El, el resumen teológico. Sí, no quise sacar el resumen teológico porque esa es una tarea de ustedes. ¿No? Entonces, fíjense que no es un resumen del libro de Levítico. No, es el mensaje teológico del libro de Levítico. Esa es la tarea. ¿Sí? Para la próxima semana, aparte de la exposición del libro de Números. Ofrendas de olor grato, el holocausto, la oblación, ofrenda de las primicias y la ofrenda de paz. Ahí estamos viendo sus referencias, sus capítulos y sus versículos.
ofrendas de olor no grato, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa y la ofrenda por la culpa y restitución. Ahí estamos con nuestros. Ahora sí, quisiera que mi hermano Walter, si quieres colaborarnos, por favor, con esta diapositiva. ¿Aló? Perdón, estaba leyendo sin abrir el micrófono. Buenas noches, bendiciones para todos. Gracias. Funciones del sacerdote en Israel. Servir como mediador entre el pueblo y Dios, interceder por el pueblo y expiar el pecado mediante el sacrificio y así reconciliar el pueblo. Ítem 2. Consultar a Dios para discernir la voluntad divina para el pueblo. Números capítulo 27, 21 y Deuteronomio 33, verso 8. Ítem 3. Ser los intérpretes y maestros de la ley y enseñar al pueblo los estatutos de Jehová. Levítico 10, verso 11, Ezequiel 44, verso 23. Ítem número 4, ministrar en las cosas sagradas del tabernáculo. Bien, esas son las funciones del sacerdote. Servir como mediador entre el pueblo y Dios en esa época. Interceder por el pueblo. La expiación de los pecados mediante los sacrificios y así poder reconciliar al pueblo con el Señor. Pero igualmente buscar la voluntad del Señor, consultar a Dios, discernir la voluntad divina para el pueblo escogido, ser los intérpretes y maestros de la ley. Sí, así como nosotros leemos la Biblia todos los días, igualmente se ve la importancia de que el pueblo se le estuviera recordando permanentemente las leyes del Señor. Y a pesar de que muchas de las leyes se les estaban enseñando, sabemos que muchas de las leyes y de las normas y de las ordenanzas fueron incumplidas. Cosa que me atrevo a decir con mucho dolor, el pueblo de Dios hoy en día también sigue fallando muchas de las voluntades y de los mandamientos de Dios. Entonces, eran los intérpretes y maestros de la ley. Y como misión y como función, enseñar al pueblo los estatutos. ¿Sí? Los estatutos. Por supuesto, nadie más, sino la tribu de Leví, podía ministrar las cosas sagradas de Dios. Nadie más. Muy bien. Hemos llegado al final de estos dos libros. Les doy muchas gracias por su atención. Que el Señor es el deseo de mi corazón. Les bendiga rica y abundantemente. Les pido, por favor, que conversemos un momentico. Todavía tenemos 5 minuticos para respetar el tiempo de ustedes. Les pido el favor que